Que Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Primeramente agradecer a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar reunidos como iglesia, hermanos, para alabar y glorificar su santo nombre. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Dios. Y quiero compartir, hermanos, con ustedes lo que la palabra de nuestro Dios enseña. Como pudieron ver en los folletos, hermanos, el título del sermón es el llamado de Dios. La Biblia, hermanos, nos enseña acerca de este llamado, ¿verdad?, que Dios hace. Y vamos a ver, hermanos, cómo llamados, ¿verdad?, por Dios, y cómo, hermanos, el llamado, ¿verdad?, que Dios hace, hermanos, a través, ¿verdad?, de su palabra, podemos nosotros encontrar ese llamado. Entonces, la pregunta, hermanos, que quiero hacer, ¿verdad?, en esta mañana es: ¿cómo fuimos llamados por Dios? ¿Cómo fuimos llamados por Dios, hermanos? Bueno, Dios, hermanos, llama. Dios invita, ¿verdad?, al hombre a recibir la salvación y bendiciones espirituales. Dios hace el llamado, hermanos, a través del Evangelio, a través de su palabra, y depende, ¿verdad?, de cada uno de nosotros si atendemos ese llamado o no. No es, hermanos, que Dios tenga, ¿verdad?, sus favoritos y que solamente, ¿verdad?, a ellos les haya dado la salvación, sino que Dios, hermanos, invita, ¿verdad?, a todo hombre, hermanos, ¿verdad?, invita, hermanos, y hace ese llamado, ¿verdad?, a recibir la salvación. Depende, hermanos, de cada uno de nosotros, o depende de las personas, si aceptan o no la salvación. La iglesia, hermanos, son todos aquellos que han sido llamados, ¿verdad?, por Dios a través de Jesucristo. Y eso es, hermanos, lo que significa la palabra, ¿verdad?, iglesia, del griego eclesia, que significa los llamados fuera. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia somos aquellos, hermanos, llamados por Dios. Somos aquellos, hermanos, que Dios nos llamó, aquellos, hermanos, que atendimos, ¿verdad?, el llamado de Dios. Y todo aquel, hermanos, que siga atendiendo el llamado de Dios, bueno, viene y forma parte de la iglesia y entra, hermanos, al grupo de los llamados. La palabra, hermanos, de nuestro Dios nos enseña, y quiero mencionar, hermanos, como punto número 1, llamados por el Evangelio. Es la manera, hermanos, en la que Dios nos llama. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, somos llamados por el Evangelio. Llamados a través, por ese poderoso Evangelio, hermanos, de Jesucristo. Nosotros no somos llamados por medio de sueños. No somos llamados, ¿verdad?, por medio de visiones. Hace un tiempo, hermanos, un amigo me decía, dice, ¿sabes que un tío, dice, me dijo que Dios le llamó y que Dios, dice, le dijo que hiciera, ¿verdad?, o que estableciera una iglesia? Y de esa manera, dice, Dios le llamó. Yo le decía, déjame decirte, y era un amigo de confianza, y le dije, déjame decirte que ese no es el llamado de Dios. Quizás, ¿verdad?, tu familiar comió de más y estaba, ¿verdad?, cenado, ¿verdad?, de más, y empezó a soñar, ¿verdad?, tal vez. Por lo mismo, ¿verdad?, que estaba con la digestión, ¿verdad?, todo lo que daba. ¿Cómo es el llamado, hermanos, que Dios hace, ¿verdad?, a las personas? Bueno, los llama, hermanos, por medio del Evangelio, y a la luz, hermanos, de la Biblia nos enseña, ¿verdad?, las Escrituras en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 30, y dice la palabra de nuestro Dios así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Dice el apóstol Pablo que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios, hermanos, y que hacen su voluntad, todo, hermanos, es para bien.
para el bien espiritual, para el bien espiritual personal, para el bien espiritual de la iglesia. Las cosas que realizan para el Señor, hermanos, todos son para bien. Porque es de lo que está hablando, hermanos, de las cosas espirituales. Y que muchas veces lo aplicamos también, hermanos, para las cosas materiales que hacemos, ¿verdad? En nuestro trabajo. Decimos, bueno, todo lo que voy a hacer es prosperado por Dios. Pero en su contexto, hermanos, se nos está hablando de los que hacen, hermanos, las cosas para servir a Dios. Y luego dice, hermanos, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hermanos, que en la mente de Dios, en el propósito, hermanos, de Dios, era el llamar a las personas a través de Jesucristo, a través del Evangelio. No es que Dios, hermanos, haya tenido ya un grupo, ¿verdad?, de personas escogidos en el cual, hermanos, los predestinó, porque muchas veces, hermanos, nos confundimos, ¿verdad?, y muchas veces malinterpretamos la palabra, hermanos, predestinó, y decimos, bueno, es que los predestinó, ya los apartó. En realidad, hermanos, lo que el texto está diciendo es que en la mente de Dios era desde antes de la fundación del mundo, como la Biblia, hermanos, nos enseña también en Efesios, el apóstol Pablo indica y hace saber, hermanos, que la iglesia estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. Dios, hermanos, en su propósito divino, Él ya tenía, hermanos, planeado, ¿verdad?, cómo se iba a establecer la iglesia y cómo a través, hermanos, del Evangelio, el hombre pecador podía obtener la salvación. Es decir, que Dios tenía un propósito, hermanos, en llamar a la humanidad. Y es el propósito, hermanos, de Dios que se sigue haciendo manifiesto hasta el día de hoy. Dios, hermanos, sigue llamando a las personas a través del Evangelio. A través de Jesucristo sigue llamando, hermanos, a la humanidad. Pero depende de las personas si quieren atender ese llamado o no. No podemos, hermanos, obligar, ¿verdad?, a nadie a que atienda, ¿verdad?, ese llamado de Dios a través del Evangelio. No podemos forzar, hermanos, a nadie a que obedezca, hermanos, el llamado, ¿verdad?, por el Evangelio. Porque Dios, hermanos, quiere, ¿verdad?, que las personas le busquen, hermanos, voluntariamente. Que le busquen de corazón, que obedezcan, hermanos, el Evangelio de corazón. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿verdad?, es decir, a la iglesia, hermanos, lo que Dios ya tenía en mente, lo que Dios ya había planeado, hermanos, dice, a estos también llamó. Dios, hermanos, hizo, en el plan divino, hermanos, ya estaba, ¿verdad?, la iglesia. En el plan divino, hermanos, ya estaba el reino de Cristo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la presencia de Dios, hermanos, el anticipado conocimiento de Dios. Eso es, hermanos, la presencia de Dios que nos hace saber, hermanos, cómo Dios tenía planeado, hermanos, el establecer la iglesia, el establecer el reino de Jesucristo. Y que Dios, hermanos, había establecido en su plan divino llamar a la humanidad. Y aquellos que llamó, hermanos, aquellos que atendieron el llamado, dice, los justificó. Bueno, ¿cómo los justificó, hermanos? A través del bautismo, a través de la obediencia al Evangelio. Y a los que justificó, dice, a los que obedecieron el Evangelio, hermanos, los que estuvieron ya con sus ropas blancas, dice, a estos también glorificó. Y es así, hermanos, como Dios, ¿verdad?, nos llama, como dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, os llamó mediante nuestro Evangelio. Dios, hermanos, llama a la humanidad, Dios llama a las personas a través, hermanos, del Evangelio. Dios ya no nos va a llamar, hermanos, a través de un sueño, a través de una visión. Ya no nos va a llamar, hermanos, a través, ¿verdad?, de una nube que escuchemos, ¿verdad?, alguna voz. O a través, ¿verdad?, de alguna figura, hermanos, que se haga en la pared. Sino que Dios, hermanos, llama a la humanidad por medio del Evangelio. Quiero mencionar, hermanos, como punto número 2, llamados a la comunión con Cristo. Y de esta manera, hermanos, Dios, ¿verdad?, nos llama a tener esa comunión, hermanos, con Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice, fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el propósito, hermanos, por el cual Dios nos llamó también a nosotros. Y ese es el propósito, hermanos, de la fidelidad de Dios, hermanos, al cumplir aquel propósito, hermanos, que estaba desde antes de la fundación del mundo. Y fiel es Dios, hermanos, que cumplió aquel plan divino, hermanos, de establecer el reino de Jesucristo, y que a través del Evangelio, hermanos, las personas vinieran y obtuvieran la salvación. Y la fidelidad de Dios, hermanos, se hizo presente, y dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Bueno, aquellos, hermanos, que fuimos llamados a través del Evangelio, que fuimos justificados, que fuimos bautizados, fuimos llamados, hermanos, ¿para qué? Bueno, para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Para compartir, hermanos, servicio, sufrimiento y gloria también. La Biblia, hermanos, nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, esa comunión con su Hijo Jesucristo. Esa comunión, hermanos, en el servicio, ¿verdad?, en servir, hermanos, a la iglesia. Ese servicio, hermanos, en servir, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Esa comunión, hermanos, en el sufrimiento, ¿verdad?, como Él lo tuvo. Y también, hermanos, esa comunión, ¿verdad?, que la Biblia, hermanos, nos enseña. En Romanos capítulo 8, versículo 17, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y eso es a lo que se refiere, hermanos, que tenemos que compartir servicio, sufrimiento y gloria. Que si somos hijos de Dios, hermanos, somos herederos de Dios, hermanos, tenemos que tener esa comunión, ¿verdad?, con Cristo. Comunión, hermanos, en padecer, ¿verdad?, por el servicio a Dios. Que si padecemos juntamente con Él, hermanos, como dice Romanos 8, 17, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero usted se preguntará, bueno, ¿cómo el cristiano es glorificado, verdad? ¿Cómo el cristiano recibe esa gloria, verdad, de parte de Dios? Bueno, Dios, hermanos, se agrada, ¿verdad?, de sus hijos cuando le adoran, hermanos, en espíritu y en verdad. Dios, ¿verdad?, se agrada, hermanos, cuando el cristiano, hermanos, cuando la iglesia tiene comunión, ¿verdad?, con Cristo. Dios, hermanos, le exalta, ¿verdad?, al cristiano. De esa manera, ¿verdad?, somos glorificados, hermanos, con el Señor. Y hay algo muy importante, hermanos, que quiero mencionar: la importancia de tener comunión con Cristo. Vamos a buscar, hermanos, y por ahí en la pantalla ahora tenemos el versículo, pero si gustan buscar en sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, dice la palabra de nuestro Dios así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, ¿cuán importante, hermanos, es tener comunión con Cristo? ¿Qué tan importante, hermanos, es tener comunión con el Señor? ¿Qué tanta importancia le estoy dando yo como cristiano, como hijo de Dios, el tener esa comunión con Cristo que la Biblia me enseña? Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. El cristiano, hermanos, si tiene comunión con Cristo, solamente tiene que tener comunión con Él. Porque el cristiano, hermanos, no puede participar de dos copas. No puede el cristiano venir el primer día de la semana y participar, hermanos, de la mesa del Señor, y el siguiente domingo, hermanos, estar en otro lugar donde no es la iglesia del Señor. El cristiano, hermanos, no puede, ¿verdad?, beber la copa del Señor y estar participando, hermanos, de la copa de los demonios. No puede estar el cristiano, hermanos, venir un domingo, ¿verdad?, como si nada, y participar de la mesa del Señor, y al siguiente domingo, hermanos, o en la semana, estar en otro lugar participando del pecado. Eso no es, hermanos, tener comunión con Cristo.
La Biblia, hermanos, nos enseña que no se puede, hermanos. Lo hacen, muchos hermanos lo hacen, pero la Biblia, hermanos, nos enseña que no podemos hacerlo. Porque, bueno, el domingo, hermanos, venimos, participamos del pan sin levadura, participamos del jugo de uvas, participamos, ¿verdad?, de este mandamiento, pero a media semana, ¿verdad?, ahí está el hermano escondido, ¿verdad?, fumando. Allá está, ¿verdad?, fumando, allá anda hablando, ¿verdad?, majadería y media, allá anda participando, ¿verdad?, del pecado. Y eso, hermanos, no es posible. Eso no es tener, hermanos, comunión con Cristo. Y no hay que engañarnos a nosotros mismos, hermanos, en pensar, ya vine y participé de la mesa del Señor, ya me voy, ¿verdad?, como si nada pasó, y bueno, ya nos vemos aquí la siguiente semana, o dentro de 2 semanas, o hasta dentro de 2 meses o 1 año. No es así. La Biblia, hermanos, nos enseña que es muy importante tener comunión con Cristo. No podemos, hermanos, beber la copa del Señor y participar, hermanos, de la copa de los demonios. No podemos, dice el apóstol Pablo, participar de la mesa del Señor y luego, dice, estar en la mesa de los demonios. ¿Qué es la mesa de los demonios, hermanos? ¿Qué significa, hermanos, la mesa de los demonios? Bueno, el cristiano, hermanos, está sentado, ¿verdad?, cómodamente participando del pecado. Está el cristiano, hermanos, sentado, ¿verdad?, con esa agusticidad, ¿verdad?, como dicen por ahí. Participando, hermanos, de malas obras. Participando, ¿verdad?, de quizás adulterio, fornicación, adicciones tal vez. Quizás de malas palabras. Quizás, ¿verdad?, de chistes con doble sentido. Y ahí está, ¿verdad?, como si nada pasó. Y el cristiano, hermanos, no debe de tener, ¿verdad?, esa doble vida, hermanos, en tener, ¿verdad?, participación de la mesa del Señor con la mesa de los demonios. No podemos, hermanos. La Biblia nos enseña que es importante tener la comunión solamente con Cristo. No podemos, hermanos, estar participando y tener una doble vida. Es importante, hermanos, saber cómo, si Dios nos llamó a través del Evangelio, nos justificó a través, hermanos, del bautismo. Bueno, Dios, hermanos, nos da, ¿verdad?, esa comunión, hermanos, con Cristo, como la Biblia enseña. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Dios quiere que usted tenga comunión solamente con Cristo. Dios le llamó para que usted tenga solamente comunión con Él. Dios no le llamó, ¿verdad?, para que usted tenga comunión con Cristo y al siguiente día tenga comunión con la mesa de los demonios. Porque es importante, hermanos, y cabe mencionar que es importante, hermanos, que todos aquellos que formamos parte, hermanos, de la iglesia de Cristo, estemos bien cimentados, hermanos, en la iglesia de Cristo. No podemos, hermanos, estar nosotros bebiendo, hermanos, la mesa del Señor cada primer día de la semana y cuando caiga Semana Santa, hermanos, estar participando ya con los testigos de Jehová también de ese mandamiento. No podemos, hermanos. La Biblia nos enseña que no podemos. Y es algo, hermanos, que no lo estoy diciendo yo de mi propia boca. Es algo, hermanos, que la Biblia nos enseña en 1 Corintios 10:21. Dice, no podéis. Y esto es claro, hermanos, dice, no puedes. Y se vuelve a repetir, hermanos, y dice el apóstol Pablo, no podéis participar. Si no lo escuchaste la primera vez, ¿verdad?, donde dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, lo vuelve a repetir y dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de los demonios. No podemos, hermanos. Es necesario que el cristiano, hermanos, le dé realmente la importancia de tener esa comunión con Cristo.